Bueno, bueno, chicos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Estoy blanco, joder, blanco, estoy a juego con la página, ¿vale? Qué blanco estoy. Bueno, chicos, así viene un poco el sol porque es que, madre mía. Bueno, ya estáis ahí, ya estáis bien, es que a veces cuando empiezan los vídeos la gente no está, empiezan a venir, así que prefiero con calma, ¿no? Chicos, voy a reaccionar a este vídeo. He preguntado por Instagram a ver si puedo. No me ha contestado. Yo voy a reaccionar. Si me dicen que no, pues este vídeo no lo veréis. Así que lo voy a subir. Y si me dejan, bien. Si no, pues no lo subo. Y ya está. Y si lo subo y me dicen que lo borre, pues lo borro. Ya está. Vamos a reaccionar al canal La Nueva Enciclopedia. Y el título es Augusto Pinochet, el militar que cambió la historia de Chile. En verdad yo quería algo, desde principio a fin, lo que es la vida de este hombre, de Augusto. ¿Vale? La vida no solo cuando pues se convierte en alguien muy importante, no, su vida normal y corriente, siendo un niño, sus padres, y no sé si este vídeo va a mostrar eso. Espero que muestre muchas cosas, muchísimas, ¿vale? Vamos a ver. Y si he preguntado y nadie ha contestado, si alguien conoce un documental, y a lo mejor hay documentales, pero tienen copyrights, derechos de autor donde tú no puedes subir o no puedes monetizar o bla, 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 ¿no? Entonces vamos sin más dilación a empezar. No olviden dejar un like, un comentario abajo en el estreno o abajo en los comentarios. Muy importante. Es gratis esto, pero es muy importante para el canal. Un like y comentario. Muy importante. Bueno, chicos, vamos a saber historia de Chile. Hay gente, como siempre digo, que lo ama o simplemente que está a favor. En algunas cosas sí, en otras no, por supuesto, porque es un militar, ¿no? Entonces, los militares no organizan. Para organizar todo a veces hay que hacer cosas para llegar a un buen fin, ¿no? Es así. Si no, pues lee un poco de historia y comprenderás por qué los militares llegan al poder. Sobre todo en la época moderna. En la época moderna llegan porque el país es un país fallido y necesita una reorganización, ¿vale? Y para eso hay que echar a los que mandan, que están como en un caos, ¿vale? Chicos, vamos a iniciar el vídeo. El militar que cambió la historia de Chile. Sin más dilación, empecemos. Desde 1973 hasta 1990, Chile fue gobernada por una junta militar presidida por el general Augusto Pinochet en el marco del Plan Cóndor. A décadas después de su periodo, este personaje sigue siendo una figura polémica en la historia de la región. Sus logros, aciertos, fracasos y crímenes lo vuelven en uno de los hombres más adorados y repudiados por el Estado. Ya no es tan tabú hablar de Pinochet. Creo que siempre que hay un militar en el poder, siempre hay como unos años de no hablar, de tabú, de no poder hablar. Creo que hoy en día no es tan tabú, ¿no? Creo que hay gente que ya entiende que ya es pasado, puede estar a favor o en contra, o, repito, algunas cosas a favor y algunas en contra. No seamos cuadriculados. Oye, pues estoy a favor en la mayoría de cosas, pero algunas cosas yo cambiaría. Es mi opinión personal. Cada uno tiene su opinión. Bueno, vamos a ver. Político latinoamericano. Lo cierto es que su gobierno marcó un antes y un después, no solo en Chile, sino también en toda la región. Este tenaz dictador, que orquestó un golpe de Estado bajo la promesa de rescatar a Chile del comunismo, consolidó un gobierno autoritario y militar que logró ciertos niveles de estabilidad económica para luego realizar una elección en condiciones favorables al régimen y sin embargo las pierde y entrega el poder, dando paso al periodo de estabilidad democrática chilena. En esta nueva entrega presentaremos una biografía de quien fuera el hombre que construyó el cimiento del éxito económico de Chile. Mi nombre es Alejandro Andrade y esto es La Nueva Enciclopedia. Bueno, qué bien ha empezado esto, ¿eh? El éxito en la economía. Tengo que decir que hay un vídeo que se llama Chile debería estar en Europa y yo creo que si Chile estuviera en Europa sería una Noruega, yo creo. Creo que Chile ha sido un país donde ha aguantado muy bien las embestidas de la historia. Creo que comparado con sus vecinos está muy bien y si tuviera incluso mejores vecinos le iría creo que mejor. ¿Vale? Es un país con apenas 20 millones.
Cuanto menos habitantes, más fácil de organizar. Y creo que si tuviera otros vecinos vendría muy bien. Porque el estar con vecinos que han tenido muchas convulsiones, ¿no? Ha venido muy fácil gente, muchísima gente que al principio hacía bien, pero como da igual de dónde venga, pero si vienen muchos, hacen mal, ¿vale? Por su parte paterna, Augusto Pinochet tuvo ascendencia franco-bretona. Su antecedente más antiguo, Guillaume Pinochet, era un marino mercante que hizo de Chile su hogar durante el siglo XVIII. Por su parte materna, su familia es de ascendencia vasco-francesa. Criado por su madre, Pinochet aprendió a hablar francés y, como dato curioso, nunca aprendió a hablar el inglés. La familia de Augusto Pinochet era una bien acomodada y pudieron pagarle su educación católica en un colegio privado de Valparaíso. En la infancia de Augusto Pinochet no hay pérdidas traumáticas, eventos terribles, ni sufrimientos que pudieran explicar su ferocidad como líder militar durante su periodo de gobierno. Pinochet no fue un alumno promedio, no destacó como líder grupal ni fue víctima de acosos escolares. Era un joven leal y poco imaginativo, con gustos sencillos en cuestiones como los deportes y la comida casera. O sea, quiere decir que para ser un buen militar tienes que sufrir algún tipo de trato mal de infancia, ¿no? En esto, no sé, no lo veo raro esta descripción, ¿eh? Discúlpame, enciclopedia, pero no hace falta ser un buen militar, o sea, no hace falta ser, pues eso, buen militar. Bueno, es que no, vamos a seguir porque... Desde temprana edad, Pinochet estuvo determinado a alistarse en el ejército. Su terquedad y determinación eran cuestiones de su carácter que lo acompañaron durante el resto de su vida. Fue aceptado por la Academia Militar de Santiago a los 18 años, a su tercer intento, tras haber sido rechazado por su condición física delgada y un récord de notas promedio por debajo del canon. En 1931, el presidente chileno, el general Ibáñez de Campo, huyó del país tras las protestas, huelgas y descontento popular. En ese momento, Pinochet era un hombre joven en búsqueda de obtener lo que deseaba. Orgulloso de servir a su país, veía con desdén a las mujeres que escupían al piso cuando los uniformados pasaban por las calles. Sin embargo, Pinochet logra entrar en la academia en 1933 y se embarca en una carrera militar a la que le metió todo su corazón en un momento en el que la reputación de los militares en Chile estaba por los suelos. ¿Por qué? Son eventos como los ataques aleatorios a uniformados en ese periodo los que causaron ese desdén particular de Pinochet por los radicales políticos, así como le generó un inmenso amor y lealtad hacia el estamento militar. En ese mismo año decide entrar en la masonería, una decisión que estaba conectada con el hecho de que la muchacha que estaba cortejando era la hija de un poderoso masón senador de un partido político radical, quien a su vez era amigo del superior directo de Pinochet en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Al graduarse de la academia en 1936, Pinochet hizo un lento pero constante progreso en la jerarquía militar. En 1943, Pinochet se casa con Lucía Iriart, con gran pompa, en una boda en la iglesia de los Sagrados Corazones en Santiago, con 300 invitados de los sectores influyentes de la sociedad chilena. Pinochet, al igual que sus antepasados, se había casado con una mujer por encima de su clase social. A la boda asistieron personas de todas las posiciones políticas, así como los presidentes del Club de Automóviles y el presidente de Rotary Club. Al contraer nupcias con Lucía Iriart, Pinochet pudo entrar en un club social exclusivo de acaudalados. Lucía Iriart era una mujer dominante, religiosa y socialmente ambigua que constantemente reprendía a su esposo por sus comportamientos inaceptables en los círculos de la alta sociedad chilena. En los años 40, la política chilena estuvo muy influenciada por los conflictos de la Guerra Mundial, y en 1947, el capitán Pinochet era el responsable en el regimiento de Iquique de la represión comunista, a quienes llevaba al campo de concentración de Pisagua. En aquellos años, Pinochet tendría una agria confrontación con un senador de izquierdas llamado Salvador Allende, que le exigió una visita al campo para reunirse con los detenidos. Hay dos versiones de este evento, la de Pinochet, quien arguyó que Allende no tenía permiso notariado para hacerlo, y la del poeta mapuche Andrés Bianque, quien sostuvo que Allende desafió a la autoridad de Pinochet y se logró reunir con los detenidos, cuestión que le molestaría al entonces capitán.
Para 1951, Pinochet era profesor de geopolítica en la Academia Militar y era también el editor de la revista Cien Águilas, una publicación de antiguos cadetes. En 1968, él y su promoción de oficiales fueron huéspedes del gobierno estadounidense y visitaron el fuerte Leavenworth, en Kansas, para aprender técnicas de contrainsurgencia con base a los métodos toscos del ejército francés aplicados en Argelia. Entre esos métodos estaba la tortura y el asesinato como técnicas efectivas para combatir al comunismo y a los subversivos. Cuando Eduardo Frei Montalva derrota al marxista Salvador Allende en las elecciones presidenciales del año 64, parecía que Chile estaba en camino a ser reformado y acabaría con las demandas izquierdistas sin mucho derramamiento de sangre. Frei, como presidente chileno, fue pragmático y diplomático, preparado en todo momento para entablar compromisos con tal de asegurar la estabilidad social y evitar una guerra civil. Rechazó el peronismo de sus predecesores y abrió a Chile a los mercados internacionales, mientras al mismo tiempo buscaba que el gobierno se hiciera con la mayoría accionaria de las grandes empresas. Pero ese enfoque gradual de Frei, que buscaba instaurar una economía mixta con miras a asegurar la prosperidad chilena, no fue bien visto por los elementos comunistas chilenos, los nacionalistas radicales y el centro anticomunista. Por ahora, Salvador Allende solo había llegado hasta el segundo puesto en los comicios. Había estado cerca de ganar en el año 58 y finalmente logra revertir el resultado en el año 70 cuando gana la elección contra todo pronóstico y con un margen mínimo de votos. Allende, un marxista de extracción judía, amigo de la Unión Soviética y del comunismo cubano, ganaba unas elecciones libres y era ratificado por el Congreso chileno. El mundo occidental, y en especial los Estados Unidos, estaba en shock. En los años de la Guerra Fría, Chile se perfilaba como la próxima Cuba de la región, y el presidente Nixon, con el apoyo de Kissinger, buscó detener el avance local del comunismo, pidiéndole a los militares que intervengan. Como presidente, Allende buscó una transformación socialista del país, confiscó empresas, granjas y bancos. En palabras de su ministro de Hacienda, el propósito de las reformas de control estatal era destruir las bases económicas del imperialismo y las clases dominantes al acabar con el sector privado dueño de los medios de producción. Próximo personaje que tenemos que aprender quién era su vida Allende. Medidas legislativas que fueron muy bien recibidas, programas de vivienda, el aumento del salario mínimo, y para finales de 1972 lo visita Fidel Castro, quien termina convirtiéndose en una especie de asesor de facto para Allende. Este hecho asustó aún más a los sectores pudientes y acaudalados de la sociedad chilena, todos amigos desde hacía tiempo de Augusto Pinochet, quien con enorme renuencia tuvo que liderar la Guardia de Honor, cuando a Fidel Castro se le ocurre develar un busto del Che Guevara en San Miguel. Wow. Gran historia. Voy a parar por respeto al youtuber. Gran historia, bien contado. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé. Pero me está gustando. Me está diciendo lo que yo quería aprender, ¿no? Su vida, la trayectoria, los cambios. Vamos a seguir, ¿vale? Dejen like, un comentario. Perfecto. El éxtasis de los primeros meses de la presidencia de Allende se desmoronó como un castillo de naipes. El gobierno ordenó al Banco Central imprimir dinero para financiar proyectos sociales muy ambiciosos y costosos que resultaron en una inflación vertiginosa que alcanzó hasta el 606% en 1973. Del crecimiento inicial, Chile se tambaleó hacia la recesión. Debido a este empobrecimiento, el poder adquisitivo real de la mayoría de los chilenos entró en caída libre. Quizá una medida que tocó un nervio especialmente sensible fue la expropiación de fincas, medidas que excedieron con mucho el alcance y la rapidez de las expropiaciones que habían tenido lugar bajo el presidente Frei Montalva. Casi 2 millones de acres de tierra habían sido expropiados en los primeros 6 meses de la presidencia de Allende. Algunos dueños de granjas, sus tierras y casas arrebatadas por la fuerza, quemaron sus edificios desesperados. A mediados de 1973, el Estado había expropiado más de 15 millones de acres de tierra. Algo más empezó a suceder durante el gobierno de Allende, que sin duda le trajo amargos recuerdos a Pinochet. Los uniformados volvían a ser insultados en las calles. Allende decidió formar un nuevo gobierno con ministros de las Fuerzas Armadas, incluyendo al comandante en jefe Carlos Prats como ministro de Defensa.
El presidente rompió con la doctrina Snyder, que consistía en que el ejército chileno debía mantenerse neutral, un compromiso que hasta entonces, muy probablemente, había impedido que los oficiales descontentos consideraran una acción militar contra el presidente. La decisión de Allende fue recibida con consternación por parte de los militares de alto rango, la mayoría de los cuales no simpatizaban políticamente con el presidente. El nuevo alto cargo del gobierno, Carlos Prats, dimitió, tanto como comandante en jefe como ministro de Defensa, poco tiempo después de su nombramiento. En sus memorias dio como razones de su repentina renuncia su falta de experiencia como militar para gestionar profesionalmente los conflictos políticos y su ardiente deseo de que las Fuerzas Armadas no sucumbieran a la insurrección que en su juicio sería fatal para la supervivencia de un Estado constitucional. El mismo día que Allende aceptó la renuncia de Carlos Prats, se le ofreció y aceptó el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a Augusto Pinochet. Allende estaba convencido hasta el final de la lealtad de Pinochet e incluso el día del golpe asumió que la razón por la que no podía comunicarse con Pinochet era porque los golpistas ya lo habían arrestado. La realidad es que las circunstancias conducían a Pinochet por un camino muy distinto. El almirante Merino por la Marina y el general Arellán por el Ejército habían decidido dar un golpe de Estado con o sin el apoyo de Pinochet. La desconfianza hacia Pinochet era alta entre los... Bueno, que no es el principal personaje, joder. Había otros ya que querían dar el golpe. O sea, incluso están pensando, lo que estoy viendo, hacerlo sin Pinochet. O sea, claro, yo me veía la imagen de no, Pinochet es el cabeza de todo. No. No. Increíble ese dato. ¿Esto es cierto? conspiradores, e incluso hubo una discusión sobre si Pinochet debería ser incluido en la conspiración. Finalmente, se acordó que Arellano debería contarle a Pinochet sus intenciones y presentarle una invitación de tómalo o déjalo. Una vez comprometido, Pinochet no miró atrás. Cuando su ayudante de campo Osvaldo Zavala expresó su rechazo hacia el golpe, Pinochet que enfatizaba la lealtad a Chile, al socialismo, y en el que denunciaba a los golpistas por traición a la patria y por actuar en interés de una potencia extranjera. El derrotamiento de Allende no solo significó la derrota del socialismo, también trajo consigo un proyecto de cambio fundamental. Estoy muy resumido, o sea, me está diciendo que simplemente atacaron Santiago y ya está. O sea, no hubo peleas por otras ciudades, algún confrontamiento entre unos y otros. Esta parte seguramente es más compleja, ¿no? Pues simplemente quitar la cabeza y ya está. De la sociedad. Los militares, quienes asumieron las riendas del poder luego del golpe rompiendo con la tradición constitucional de la institución, estaban sin embargo familiarizados con una doctrina de seguridad nacional, cuyos principios exaltaban las tradiciones de la nación, mientras rechazaban a su vez el marxismo por considerarlo el principal enemigo de Chile. A partir de estas y otras ideas, el nuevo régimen construyó un nuevo sistema político permeado por los valores del ejército, como el respeto hacia la jerarquía, la disciplina y el orden público, lo que condujo a la personalización de la autoridad del gobierno en manos de Augusto Pinochet. No obstante, Pinochet evitó la formación de cualquier partido político, revelando su desprecio por la política partidaria, pero también su completa falta de una ideología cohesiva o identificable. Más interesado en la preservación del poder que en la coherencia económica, las creencias de Pinochet parecen haber estado circunscritas al patriotismo y a la devoción al ejército. El nuevo régimen nunca actuaría en nombre de una ideología, sino en nombre de la disciplina, el patriotismo, la derrota de la subversión y la prevención de la guerra civil. De hecho, más allá de estas convicciones castrenses, en el momento del golpe estos carecían de un grado uniforme de adhesión ideológica o una visión clara a largo plazo. Una posición que sí se mantuvo firme desde el principio fue el repudio hacia el comunismo. El gobierno de Pinochet estuvo caracterizado por una férrea persecución hacia cualquier forma de oposición izquierdista. Este control se logró mediante la imposición de un régimen de terror de Estado sistemático, que cobró un número incalculable de víctimas a través de los años. Sin embargo, el gobierno no solo se basó en el ejército y en la represión para mantenerse, sino también en el apoyo constante de grupos influyentes de la sociedad civil, quienes lograron congraciarse rápidamente con las cabecillas del nuevo gobierno.
La primacía del modelo económico liberal vino tiempo después, cuando el Ministerio de Hacienda empezó a ser ocupado por hombres con una visión liberal en sustitución de los oficiales del ejército, quienes distaban mucho de ser liberales. Fue en este momento, en el año 75, cuando el gobierno tomó la decisión de aplicar un shock económico y le abrió las puertas de la administración a los Chicago Boys. El programa económico del gobierno abarcaba 3 puntos principales. Primero, la apertura hacia el exterior, para lo cual los tecnócratas abogaban por una rebaja general de los aranceles, la adopción de un cambio fijo y la eliminación de cualquier barrera que obstaculizara el libre flujo de bienes y servicios. El segundo punto consistía en facultar al mercado para que hiciera cuanto pudiera hacer y reducir el rol del Estado al cargo de mero vigilante, protector, auxiliador y cooperador de ciertas iniciativas provenientes de determinados grupos de particulares. Y el tercer punto fue la ejecución de una nueva política social que, según las autoridades, se debía concentrar en la erradicación de la pobreza extrema. La consecuencia más recordada de la aplicación de estos criterios fue la privatización del área social. En el primer año de gobierno, hasta 115 grandes unidades productivas del área social fueron reintegradas a capitales nacionales y extranjeros, y en 1975 muchas otras empresas estatales fueron vendidas a conglomerados económicos. El propósito de estas medidas era fomentar la competencia y la eficiencia y hacer que todas las empresas fueran lo más rentables posibles y llegaran al autofinanciamiento. En relación con las obras del gobierno de Allende, al principio el régimen decidió no revertir todas las medidas de su odiado predecesor, y algunas de las medidas solo se revirtieron parcialmente con el tiempo. Por ejemplo, la industria del cobre nacionalizada permaneció nacionalizada, y solo alrededor de 1/3 de las tierras agrícolas expropiadas alguna vez fue devuelta a sus propietarios originales. Allende había abolido el sistema de haciendas de vastos latifundios, y el nuevo gobierno no intentó restaurarlo. La razón dada por el gobierno de Allende no fue solo por su desigualdad inherente, sino también por su ineficiencia. Al gobierno de Pinochet no le movió mucho el argumento de la desigualdad, pero sí coincidieron en que el sistema de haciendas era ineficiente. Muchas tierras agrícolas quedaron en barbecho o subexplotadas. Chile estaba importando alimentos que podía haber producido el mismo país. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Pinochet con las 2/3 partes de la tierra que no devolvió a sus dueños? Algunas tierras fueron subastadas. A los campesinos de las cooperativas se les dio la opción de comprar la tierra en la que trabajaban. Como en todo lo demás que intentó económicamente, la propiedad privada y el pragmatismo fueron el sello distintivo de la política de Pinochet. Dado que el gobierno de Pinochet, con su fe ciega en la economía de libre mercado, no ofreció ayuda financiera de ningún tipo a los pequeños propietarios, y en los años posteriores, cuando la economía se tambaleó, los pequeños propietarios se vendieron a las empresas agrícolas en constante crecimiento. El sistema de haciendas no dio paso a múltiples minifundios, sino a la agroindustria del tipo que se vio entonces en los Estados Unidos y la Unión Europea, y que posteriormente se convirtió en la norma en todo el mundo. Los convocados Chicago Boys pudieron aplicar sus teorías monetaristas en la práctica sin una molesta oposición socialista gracias al modelo político autoritario, lo que les permitió operar como en un laboratorio de experimentación. A pesar de los cuantiosos costos sociales que sufrió la sociedad al principio, la economía ciertamente se recuperó, y el mismo Friedman, quien visitó a Pinochet en persona, describió el auge económico bajo Pinochet como el milagro de Chile. La nueva política económica marcó el comienzo de una ruptura radical con el desarrollismo, término que hace referencia al keynesianismo sudamericano. Su modelo era el de un capitalismo con escasas restricciones. En resumen, si bien Pinochet fue un despiadado promotor del orden que no se avergonzaba de usar la tortura como arma de terror e intimidación, era en cambio un pragmático en cuestiones económicas, abierto a permitirse aconsejar por personas más versadas que él en esta materia. Wow, me está dejando un poco sus pros y contras, ¿no? ¿no? Me está dejando un poco. Me está gustando mucho, la verdad. Estoy aquí imbuido en este documental. Bueno, Constitución de 1980. En 1978, el general encomendó la tarea de redactar una nueva constitución, que sería ratificada por un plebiscito. El párrafo 4 de la futura constitución declaraba que Chile era una república democrática, y el Consejo Reunido propuso una presidencia de 5 años. La Constitución fue aprobada en 1980 por el 67% de los votos, aunque las condiciones de la votación y el escrutinio fueron dudosas.
Ante los reclamos, Pinochet declaró a los periodistas que era democrático, pero a su manera. Los siguientes años fueron en materia económica muy distintos por las condiciones del país que obligaron al gobierno a ceder en algunos aspectos. En la década de los 80, sí es cierto que el gobierno seguía adelante con ciertas políticas liberales, se ejecutaron también varias medidas de carácter intervencionista que cambiaron el rumbo fijado por los Chicago Boys. El gobierno aumentó el IVA sobre diversos artículos suntuarios y en el sector agrícola se tomaron varias medidas de apoyo financiero a los agricultores endeudados. Sin embargo, poco tiempo después, los Chicago Boys volvieron a hegemonizar los altos mandos de la gestión económica y el proceso de las modernizaciones fue reanudado con otra política de indiscriminada privatización, lo que dio lugar al aumento de la concentración de poder económico en el país. La década de los 80 fueron también tiempos convulsos para la estabilidad del gobierno. El consolidado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una agrupación guerrillera recordada como el brazo armado de distintos sectores marxistas-leninistas, dio un duro golpe al régimen que casi acaba con la vida del general. En septiembre de 1986, cuando Pinochet estaba regresando a la capital, el grupo perpetró un atentado con el objetivo de asesinar al presidente, cuya planificación minuciosa incluyó el entrenamiento de sus involucrados en Cuba y el uso de armamento de guerra. Sin embargo, gracias a la pericia de su conductor y de su escolta, Pinochet salió vivo del intento infructuoso de asesinarlo. ¡Hostias! A estas y otras amenazas tuvo que enfrentarse para mantenerse en el poder. Una lucha sangrienta que costó vidas tanto de guerrilleros como de oficiales y funcionarios que defendieron al gobierno. El fin de Pinochet se gestó bajo sus propias reglas. A finales de la década de los 80, ya legalizadas algunas agrupaciones de oposición, el gobierno realizó un plebiscito, amparado por la Constitución, para que la población determinase si debía continuar gobernando Pinochet o, por el contrario, debía ceder el poder. El día del plebiscito, las mesas fueron custodiadas por observadores internacionales y apoderados de la oposición, y se alcanzó una votación histórica con el 97% de participación de los inscritos. Contra todo pronóstico, el no ganó con el 55,9% de los votos totales, iniciando de este modo el proceso de democratización del país. Luego de largos años de dictadura, Pinochet cedería el poder al candidato ganador de unos comicios transparentes. No obstante, el general continuaría durante varios años más con el cargo de comandante en jefe del ejército gracias a la Constitución y a una ley de amnistía que exculpaba a cualquier militar acusado de violaciones de los derechos humanos. Y luego de retirarse del ejército, continuó en la vida pública como senador vitalicio, hasta que fue detenido en Gran Bretaña por su presunta involucración en diversos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor durante su gobierno. Los últimos años de la vida de Pinochet estuvieron marcados por la amargura y la depresión. El periodista Javier Ortega describe al Pinochet de aquellos años como un anciano que empezó a preocuparse cada vez más por otra justicia, no la terrenal, sino el juicio de Dios, una justicia de la que él mismo sabía, a diferencia de la terrenal, que no podía eludir. Su muerte lo acechaba y su arresto en Londres a petición de Baltasar Garzón solo contribuyó a empeorar su salud. A los 91 años y librado de la justicia chilena, Augusto Pinochet muere un 10 de diciembre de 2006, creyendo firmemente que pronto se enfrentaría al juez más implacable de todos. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Esperamos sus reacciones y opiniones en la caja. No sé yo, chicos, qué tal ha sido, pero la verdad, aplaudo. Qué gran documental de este hombre tan... Bueno, hombre, este joven, ¿no? Muy buen trabajo. No sé si es que se dedica a esto o es un estudiante, pero esto no es fácil hacerlo, el crearte un guión, vídeos, tal. Estés en contra o a favor, eso es otra cosa, claro. Pero bueno, ha habido tantas cosas, tantos datos, ¿no? El cómo luchó contra el comunismo, ¿no? Pero intentó, al final, siempre es igual, siempre se repite en la historia, por eso hay que saber de historia, siempre se repite, siempre se desgasta, ¿sabes? La gente se cree que evolucionamos y lo único que evoluciona es esto, ¿no? Los celulares, ¿no? Cada vez más bueno, la mejor foto,
los ordenadores, los coches, pero el ser humano, la, la, la gente se desgasta. O sea, pones democracia, hay unos años raros, luego un levantamiento económico y un desgaste social. Y empieza a haber ya, empieza a salir políticos, sobre todo socialistas, o se llaman socialistas, porque luego no van, no quieren ayudar al pueblo, quieren robar al pueblo, ¿vale? Leninistas, marxistas, da igual. Entonces empieza a salir radicales de un lado, de otro, y así hasta que haya pues una crisis económica, una dictadura, tiene que venir un militar a poner orden, un caos. Ha cambiado la historia, por supuesto. Ya no hay tanta violencia como antes. Antes había más, pero estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Un desgaste social, ¿no? Parece que el ser humano, porque quiere o porque no sabe estar en paz, ¿no? Siempre tiene que mandar unos a otros, ¿no? No puede haber una estabilidad. Y ha habido tantas cosas, ¿verdad? El juez este socialista español, ¿no? De tener a un hombre ya mayor, pero bueno. Bueno, aquí me da cuenta que son todas mujeres lo que votan. Se podía votar, ¿no? Entonces ya en Chile la mujer, ¿no? Y bueno, Pinochet fue masón, entonces, o solo la familia de su mujer. El atentado este no lo sabía, la verdad, no sabía nada. Estos son los cobardes que suelen salir cuando está pues en pleno esplendor, ¿no? Militarmente, Chile, pues salen estos, ¿no? Sale, pero bueno, en España también lo conocemos, con ETA, que cuando estaba Paco no se atrevían, y luego cuando fue muriendo, pues salieron, ¿no? Como a la espuma, ¿no? Incluso cuando ya había democracia, incluso mataron hasta más, ¿no? Es el buenismo, ¿no? Yo siempre digo que la democracia se escribe con sangre, ¿no? O sea, tiene que morir gente para ir poniendo orden, ¿no? O sea, en vez de, oye, que ha muerto alguien, vamos a ir contra eso, no. Pobrecillos, vamos a ir vamos a detenerlos y a juzgarlos cuando ellos te reciben a tiros, ¿no? Pero a lo mejor, claro, como los jueces no sufren eso, pero bueno. Y nada, la verdad es que muy interesante, tantas cosas, la verdad. El poder que tuvo. Al principio lo que me ha chocado que no era ni siquiera la cabeza, ¿no? Del levantamiento, ¿no? Pues menos mal, porque el levantamiento del socialismo es el fin, ¿no? Bueno, es que ellos se llaman socialistas, ¿no? Pero al final es un caballo de Troya que detrás de ese socialismo, que va como a ayudar al pueblo, que a lo mejor sí, ¿no? Siempre tienen un discurso de, wow, el pueblo, los trabajadores, y luego por abajo viene el marxismo, ¿no? Que el marxismo es totalitario, ¿no? Y encima pobrece. Y luego lo de los Chicago Boys. ¿Los Chicago Boys? ¿Eso qué es? Tenemos que buscar un vídeo de eso. Siempre lo nombran, ¿no? Esos liberales. Porque al final, si os dais cuenta, todo tiene que ver en la época, ¿no? El capitalismo, ¿no? Venido sobre todo por Estados Unidos, pero capitalismo por todo el mundo, ¿no? Esa expansión del capitalismo, ¿sabes? Las empresas de un lado de otro, pues quieren vender, comprar. Y muchas empresas tienen sede en Estados Unidos, no todas, francesas también, inglesas, pues de todo el mundo, ¿no? Pues el capitalismo, ¿no? Y entonces, si manda a Allende, pues no hay capitalismo, hay marxismo. Entonces esas empresas no fluctúan. Entonces, oye, tienes que derrotar a este, ¿vale? Que si no, el mundo capitalista que hay en los 70 no. Entonces, quitarlo porque hay intereses. ¿Por qué creéis que ahora que Estados Unidos se está autodestruyendo por esos demócratas? Porque decirme qué país o países incluso pueden destruir Estados Unidos desde fuera. Nadie puede. Pero se está destruyendo desde dentro. Estados Unidos ahora mismo está en crisis. Estados Unidos ya no es esa gran potencia. ¿Sigue siendo una potencia militar? Sí, pero ya no económica. Y si no tiene potencia económica, militarmente, pues lo va a notar.
¿vale? ¿Y por qué creéis que ahora de repente llega otra ola? ¿Por qué manda el socialismo ahora? Porque ya esa onda expansiva de, no sé, de China a lo mejor, de Rusia, de Irán incluso, viene de, pues, el socialismo. Y Europa, España, toda Sudamérica, socialista. ¿Y eso que lleva? El caos total. Mucha más violencia. Luego a mí me llaman que si soy de derecha. Yo no soy de nada, macho. Yo no soy de nada. Yo solo quiero que, oye, quieres trabajar mucho y tener una... que puedas hacerlo. Pero el socialismo te hace tener inseguridad. Y siempre que digo yo, lo repito una y otra vez, sin seguridad no hay nada. Primero la seguridad. Una buena policía. Preparada. Bien, ¿sabes? Seguridad. Un buen ejército. Y luego ya educación. Luego sanidad. Y luego ya todo eso fluctúa. Una economía, pues, liberal, hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que ser árbitro, ¿no? No puedes crear, por ejemplo, que todo sea un monopolio, que eso es peligrosísimo, ¿no? El monopolio de una eléctrica, de algo, monopolio de todo, ¿no? Un poco de arbitraje, ¿no? Un poquito. Y, y ahora estamos así, ¿no? O sea, os dais cuenta, incluso que ganes más, que esté la cosa más cara, eso jode, ¿vale? Pero que vayas por la calle y que te roben encima al poco que tengas, o lo que tengas, eso ya es lo último. O incluso que te maten. Eso es lo que trae el que tenemos aquí en primera fila, ¿vale? O eso, por lo menos gente así, ¿vale? Que yo al Allende no lo conozco bien. Y el de atrás viene con mano dura y pasó como en México. ¿Cómo se llama México este? No me acuerdo. El ejemplo es este. Todo queremos vivir después de una dictadura, ¿vale? Pero nadie quiere vivir mientras. ¿Por qué? Porque después de una dictadura, o finales, o sea, después de una represión militar, de organizar el país, viene, ¡pum!, el dinero. Aquí cuando Paco gobernó, después de la posguerra, pues que estábamos llenos de mierda. Pero los años empezaron y en los 70 por ahí, a partir de los 60 por ahí, bueno, España, cuando Paco se fue en los 70, dejó una España de los, creo que la octava potencia mundial por ahí, y un ejército brutal. Y la gente podía dejar el coche abierto o la casa abierta. Había robos puntuales. ¿Sabes? Muy raro. Tú podías confiar, ¿no? Porque había mano dura. Como se te ocurre robar, vamos. ¿A qué se le ocurre? ¿No? Tapale hasta la gente. Pero hoy en día no puedes confiarte de nadie. Que si te roban, hasta tu casa te roban. Y puede pasar hasta 5 años hasta echar gente de tu casa. De tu casa que tú has trabajado. Oye, pero tienes 5 casas. Pero tienes 5 casas porque has trabajado. Otra cosa es que sea mejor del banco, pero bueno. Hoy en día, de la seguridad que hay, el miedo que hay por las calles, que encima si vas armado para defenderte, pues no sé lo que pasaría la policía, a ver quién dispara. Es que yo, no lo sé, hombre, yo prefiero estar en la cárcel que en una tumba, eso está claro, vamos. Todo el mundo, ¿no? Pero es que no sé, macho, yo no sé a dónde vamos, no sé a dónde vamos. A mí, disculpad que a lo mejor me estoy desviando del tema, pero es un poco esto, ¿no? Yo no quiero vivir en la época de Paco, ni de Pinochet. Yo, o sea, al principio no, porque es muy mano dura, porque, toma, te dan el poder, votas, y votas a uno, y ese uno la lía, y hay caos y no sé qué, y tiene que venir uno, es como cuando eh, pelea de hermanos. De repente te da una colleja y os lías a puñetazos. Llega tu madre o tu padre y te hacen pa, pa, y empieza a liar a hostias. Y a trabajar. Y los dos con la cabeza baja y estudiando. Nadie quiere recibir collejas. Pero bien que los dos están estudiando, ¿eh? ¿A que sí? ¿A que sí? Por la cuenta que te cae, que si no, te doy con la chancleta. Te doy un chancletazo. Pues yo, claro, si yo soy el primero que quiere una democracia. Pero parece que es fallida. Parece que la gente se traga todos los discursos tontos que hay. El socialismo pinta bien, pero siempre detrás del socialismo
hay gente radical. Y ese es el problema. Esta gente que no es socialista, que va de socialismo. Todo el mundo quiere vivir en un mundo con derechos, pero también hay obligaciones. Respeta. ¿Por qué tienes que insultar a una bandera? ¿Qué mal te hace? Pues si esa bandera ha sido sudada y sangrada por muchos para que tú vayas por la calle tranquilo, para que tú tengas derechos, para que tú tengas opción de ir a la escuela, al médico, y va y te cagas en ella, o en las instituciones. Tú ponte a estudiar a lo tuyo, no me molestes. Y mucho menos no adoctrines mal a la gente. Una cosa es adoctrinar para ser buen patriota, educado, con valores, que sepas pues cosas del coche, cosas de casa, tratar bien a la gente, a los mayores, saludar a la bandera. ¿Qué te cuesta? ¿Por qué tienes que romper todo? Si lo pagas tú, bueno, tú no, porque a lo mejor no trabajas y un niñato, pero sí tus padres. Bueno, yo no estoy en contra de nada, ¿eh? Ni a favor de nada. Yo solo, pues, quiero algo, pues una vida tranquila, ¿no? Como todo el mundo. ¿Por qué tiene que venir a molestar gente? ¿Y por qué tienen que salir políticos a liarla y a robarnos? ¿Por qué? ¿Por qué? A dividirnos. No, no, es que tú eres de ultraderecha. No, tú eres de ultraizquierda. Tú, porque eres alto. Tú. Pero si la culpa la tenéis vosotros. Ellos ganando miles y miles. Ellos son los culpables de todo. Sobre todo la gente que está encima suya que les paga. Luego, hoy en día no hay fronteras. Hoy en día no hay fronteras. Les pagan gente de arriba y ellos, sí, sí, vamos a cambiar el país. Nada, no va a cambiar nada. No cambia nada. Hoy en día manda el Foro Económico Mundial y cosas así. Ricos, bancos, banqueros y cosas de esas. Ya está. Bueno, chicos, vaya chapa os ha metido, pero bueno, en mi canal, a lo mejor estoy solo en el estreno, pero yo soy feliz. Vale, bueno, ya hemos visto un poco ya a Pinochet. Podemos ver otro personaje de esta época. Yo creo que Allende sería lo suyo, ¿no? Algún discurso o quién es este hombre, ¿no? Y cómo llegó allí, ¿no? Creo que es interesante porque la acción la hace este hombre, ¿no? Supuestamente. Y luego, por culpa de Allende, supuestamente, pues hay una reacción militar. Entonces es importante saber qué hace Allende, quién es Allende. Aquí hemos sabido un poco, ¿no? Que fue pues instruido en Cuba, ideologías marxistas. O sea, marxistas. Eso ya es como, ¡ah, el demonio! ¡Ah! ¿Sabes? Es que por eso, no, socialismo, sí, sí, pero detrás del socialismo suele venir algo más radical y peligrosísimo. Chicos, sin más dilación, un vídeo largo, disculpen. Dejen like, comenten abajo. Y nada, ojalá, espero que me deje subirlo. Claro, imagínate que el chico no me deja subirlo. Y yo aquí hablando solo. Pues no sé. Pues no sé. Adiós, chicos. Viva Chile. Un besito. Adiós. Compré mi libro. Muy pronto el segundo. En Amazon. Gracias.